Buenas noches y bienvenidos a Cuarto Milenio. La investigación periodística, los enigmas sin resolver, las desapariciones insólitas e incluso los rostros sin nombre que de cuando en cuando aparecen en las pantallas del televisor van a ser protagonistas de nuestro espacio. Somos Cuarto Milenio, tenemos todos los datos, los documentos, los testimonios y se los vamos a ofrecer. Esa noche iba a cumplir 10 años. Se llamaba Juan Pedro Martínez Gómez y viajaba en la cabina de un camión cisterna junto a sus padres. Su desaparición sigue siendo hoy la más extraña de Europa. Extraños rostros que aparecen en la pantalla del televisor. Algunos son el retrato idéntico de personas ya fallecidas. ¿Qué quieren decirnos? ¿Se trata de un error tecnológico o de un fenómeno sobrenatural? Hoy se cumplen 30 años de la muerte de Franco. Cuarto Milenio investiga en su biografía más oscura y desconocida, en su pasión por la magia, el esoterismo y la masonería. No existe enigma más triste que el de las desapariciones. Ese que componen miles de personas que un buen día se esfumaron sin dejar ni rastro. Es una realidad que está ahí y de la que apenas nadie se preocupa. Este documento al que el equipo de Cuarto Milenio ha tenido acceso es un expediente del Ministerio del Interior que asegura que hoy en nuestro país hay 4.500 desaparecidos de alta extrañeza. Y no solo eso, en los congeladores de la Policía Judicial reposan 500 cadáveres sin nombre, de los cuales no sabemos absolutamente nada. El tema es así de macabro, sin embargo yo quiero contarles otra historia, la de un niño que iba a cumplir 10 años una noche de San Juan, de 1986. Quizás su nombre no les diga mucho. Se llamaba Juan Pedro Martínez Gómez. Viajaba en un camión junto a su padre y su madre. Pero aquel viaje se interrumpió y pasaron suficientes cosas para que hoy sea considerado un auténtico expediente X. Dije Juan Pedro Martínez Gómez y quizá recuerden más la identidad de este protagonista si les digo que estamos hablando del niño de Somosierra. Millones de personas caminan todos los días por las calles, ajenas a un peligro que constantemente acecha. Es un enemigo invisible, sin rostro, sin paradero conocido, pero rotundamente real. Cuarto Milenio ha tenido acceso en primicia a un documento oficial estremecedor que revela cómo miles de ciudadanos de nuestro país faltan hace años de sus hogares. No hay una sola pista sobre lo que les ocurrió. No se sabe nada de ellos. Simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Desgraciadamente, desde el año 90 a octubre del 2002 tenemos 15.000 desaparecidos. Eso está en el boletín oficial del Estado, y 4.500 cadáveres sin identificar. Cayetano Jiménez sufre la tragedia que supone la desaparición de su hija Ana Belén. Su caso no es único. Existen personas de todo tipo y condición que de repente, y sin motivo aparente, se esfumaron. Uno de los casos más inquietantes, considerado en su día el más extraño de Europa, aconteció hace ya casi 2 décadas en las inmediaciones del pueblo madrileño de Somosierra. Andrés Martínez, junto a su esposa Carmen Gómez y su hijo Juan Pedro, partieron felices desde una pequeña pedanía murciana. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. El camión cisterna que conducía Andrés volcó a gran velocidad por la antigua Nacional 1, provocando una catástrofe sin precedentes en la zona. La peligrosa carga, ácido sulfúrico, afectó a los campos y a la ribera del río. Los cuerpos del matrimonio yacían sin vida en el amasijo de hierros. El niño simplemente no estaba. Era dramático. El camión volcado, una gran humareda enorme, saliéndose el producto que era tóxico, el oleum, saliéndose del camión, los bomberos con una intención rápida de poderlo cortar, y luego yo percibiendo de que ese oleum no se podía contener al lado del camión y se nos iba hacia el río Duratón, con perjuicio para las aguas de los municipios colindantes. 20.000 litros de ácido se vertieron sobre la carretera del puerto de Somosierra, originando un auténtico caos.
La mezcla del producto químico con el rocío de la mañana y el agua del río provocó una nube tóxica que obligó a los bomberos y a la Guardia Civil a cortar el tráfico. Es fácil imaginar aquella dantesca situación al efectuar un sencillo experimento químico. ¿Qué sucede cuando se le echa agua al ácido sulfúrico cuando toma agua? Se produce una reacción más o menos violenta y se produce un desprendimiento de gas. Aquel trágico viaje comenzó aquí, en la tranquila localidad murciana de Los Cánovas, una diminuta pedanía cuyos vecinos, 20 años después, no se explican lo sucedido. En su cementerio reposan los cuerpos de Andrés y Carmen, pero nadie sabe dónde está su hijo, el mismo que aquella noche viajaba con ellos sentado en la cabina del camión, feliz de compartir aquel trayecto con sus padres. María Legaz es la abuela de Juan Pedro Martínez Gómez, más conocido desde entonces como el Niño de Somosierra. Algunos testigos directos del accidente le confesaron que justo tras la colisión apareció una extraña pareja que mostró un comportamiento enigmático. La prensa habló de que portaban batas blancas. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban entre los restos humeantes del vehículo? Nosotros no vimos más que al matrimonio. Dice, pero al niño no lo vimos. Solamente que llegó un habanés con un matrimonio, dice con acento extranjero, y él decía que su señora que era enfermera, que su mujer era enfermera, y estuvieron dando vueltas allí en el accidente, dice, y se fueron, y no nos enteremos ya de más, si fueron sin decir nos vamos, porque pillaron viento y se fueron, se largaron sin decir ni media palabra. Una carretera tortuosa por la que ya no pasa casi nadie. Este es el lugar exacto del accidente. Aquí se interrumpió aquel viaje. A lo largo de mesones y estaciones de servicio de la ruta, varios testigos vieron al niño e incluso le sirvieron en mitad de la madrugada. El último en hacerlo, muy cerca del lugar de la colisión, fue el camarero Felipe Alhambra. El hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se lo tomaron y se marcharon. Nada más marcharse en el momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Casi 2 décadas después, aún son visibles los montículos de cal que se utilizaron para neutralizar el ácido sulfúrico desprendido del camión cisterna. Fueron muchos los que especularon en su día con la posibilidad de que este líquido hiciera desaparecer el cuerpo de Juan Pedro. Era un modo de explicar lo sucedido, pero hoy sabemos que la hipótesis, a ojos de la ciencia, resulta imposible. A pesar de la gran capacidad corrosiva y disolvente de este ácido, en una persona hay una serie de componentes o elementos internos y externos que no son susceptibles de ser atacados y disueltos por el ácido sulfúrico. Pensemos simplemente en los dientes, por ejemplo. Otro ejemplo son algunos componentes de una ropa que cualquier persona de cualquier edad puede llevar puesta, botones, la suela de unos zapatos. Las fuerzas de seguridad del Estado y varios miles de voluntarios peinaron un radio de 30 kilómetros sin encontrar rastro alguno del Niño de Somosierra. Ni un pelo, ni una huella, nada. En el tacógrafo del camión, un disco de papel que registra cualquier movimiento del vehículo, aparecían 12 paradas en la subida al puerto, sin que todavía se haya podido explicar la causa de aquellas pausas. Nadie pudo localizar la furgoneta Vanet que apareció repentinamente al lado del accidente, ni averiguar la identidad de sus ocupantes. Y nunca más se supo de aquel niño. El caso continuó abierto durante años, hasta que Interpol lo consideró el caso más extraño de Europa. Poco a poco, la historia fue marcando la vida de todos los que se vieron implicados en la investigación, tiñendo de una tristeza muy especial sus miradas. ¿Cómo podía alguien esfumarse sin dejar rastro? La esperanza dicen que nunca se debe perder. Yo no soy de las personas que pierden la esperanza nunca, porque tengo motivos en mi familia para no perderla. Pero es algo que el tiempo te va menguando, te va reduciendo. Y llega un momento en que, esa esperanza se convierte en algo que, ahí está.
pero nada más. No piensas en ese posible milagro, ¿no? Ya lo vieras de otra forma muy distinta. Posiblemente aparezca, como he dicho antes, alguien que pueda aclarar algo, pero ¿dónde está ese alguien? Es muy difícil. Pronto se cumplirán 20 años de aquella fatídica noche de San Juan y seguimos sin pistas, sin rastro, de Juan Pedro Martínez Gómez, ya para siempre el niño de Somosierra. Sin embargo, es curioso porque mucha gente piensa que lo que transportaba el camión cisterna, esa gran cantidad de ácido sulfúrico, pudo disolver al muchacho. Y es normal creerlo porque tampoco las personas normales y corrientes sabemos qué hacen o dejan de hacer determinados agentes químicos sobre el cuerpo humano. Queremos en Cuarto Milenio hacer un experimento pionero. Para ello contamos con la inestimable ayuda de Martín Fernández. Él es químico del IGME, Instituto Geológico y Minero de España. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Vamos a intentar mostrar si el ácido sulfúrico, en una carne muy parecida a la del ser humano, carne de cerdo, genera esos desastrosos fenómenos, ¿no? No, ciertamente no, esos fenómenos son mucho más lentos. Bueno, debo indicar antes que nada que este experimento debería realizarse en una vitrina de laboratorio, pero tomando ciertas precauciones lo podemos realizar aquí. Siempre, Martín, decir que con el máximo cuidado, que nadie se le ocurra ni por lo más remoto hacer esto en su casa. Efectivamente, con una protección adecuada, efectivamente, sí. Entonces cogemos un trozo de carne, cerdo, y el primer efecto que se va es que debido a la densidad del ácido, que es casi el doble que la del agua o la de la carne, tanto humana o de un animal, va a flotar. Con lo cual la acción del ácido, que normalmente no salpica, aunque podría suceder, la acción del ácido solo se hace por la parte de abajo, porque la parte de arriba ya empieza a flotar. Ahí lo vemos. Visto, es inútil añadir más ácido, puesto que sigue flotando. Se queda flotando, pero Martín, esto realmente es ácido sulfúrico, porque mi idea es que esto iba a disolverse en segundos, le soy sincero. No, el efecto de disolución o de ataque del ácido sulfúrico es bastante lento. De hecho, el efecto químico primario del ácido sulfúrico es deshidratar el cuerpo, robarle el agua, absorber el agua que contiene el cuerpo, bien sea un animal, vegetal, cualquier, lo deshidrata. Entonces, al final, el residuo que va dejando el ácido es algo carbonoso, porque en estos cuerpos el componente más importante es el carbono, además de nitrógeno y algún otro elemento químico. Entonces, el efecto es muy lento. Aunque presionásemos hacia abajo, ese pedazo de carne, imaginando que es el cuerpo del niño, con todo el respeto, por supuesto, diciendo esto, jamás quedaría en el fondo. Efectivamente, se va hacia arriba con mucha mayor facilidad que, bueno... Le digo esto porque hay una teoría que hemos escuchado y que llamaron efecto bañera. Pensaban que el niño pudo quedar sumergido en el ácido, pasando constantemente por encima y que se disolviese en apenas 2 o 3 horas. Estamos viendo que eso con esta prueba es imposible. Imposible totalmente. Se estima que a temperatura ambiente, para que el ácido sulfúrico pudiera disolver un cuerpo humano o un trozo así, se estimarían por lo menos del orden de 2 semanas. 2 semanas para disolver un pedazo de carne. Imaginemos qué ocurriría con un cuerpo humano. Por lo tanto, ¿dónde está Juan Pedro? ¿Qué ocurrió con él? Esta prueba demuestra que el ácido no pudo desintegrar su cuerpo. Eso lo sabía bien su abuela María Legaz, que todavía, desde el pequeño pueblo de Los Cánovas, espera una respuesta. Yo qué sé por lo que podría ser. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Yo qué sé si es que llevaría el camión. Mira, no lo sé, porque yo creo que alguien dice que es que porque le quitaron el crío, pero yo no lo creo, porque yo me parece a mí que a mi yerno prefiere que lo maten antes que le quiten el zagal, y mi hija lo mismo. Sé yo, madre mía, tenía que ser uno muy amigo para que le dejaran el zagal a ellos. Así a uno cualquiera le iban a dejar el zagal, no, aunque lo hubieran apuntado con una pistola. Sé yo que no. Prefiere morir antes de dejar el zagal. Y si es que se lo quitaron, pues a lo mejor iban atribulados ya. Yo que sé, loco. ¿Qué habrá sido de Juan Pedro Martínez Gómez? ¿Continuará vivo? ¿Será uno más en la lista de fallecidos y desaparecidos de alta extrañeza?
¿Sabrá de las muchas personas que le buscaron? ¿Sabrá que es un dígito más, considerado por Interpol el más extraño caso de Europa en su género? Tenemos con nosotros en Cuarto Milenio a Juan García, portavoz de la familia del niño de Somosierra, que lo buscó denodadamente durante más de 3 años. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos también a Carmen Porter, que nos va a informar de cómo hay casos parecidos, quizá no tan extraños, pero casi en nuestro propio país. Por desgracia, Iker, buenas noches, hemos tenido algún caso casi igual que extraño que el de Juan Pedro. Juan, 170.000 carteles empleados en toda España para difundir la imagen y que nadie se olvide de este rostro, de Juan Pedro Martínez. Así fue. Enviamos aproximadamente unos 85.000 carteles a todos los colegios públicos y privados del país, con el objetivo de que la imagen se quedara cerca de los niños, ya que son ellos los primeros que son capaces de localizar cuando un niño llega a la zona, y otros 85.000 carteles que pegamos en todas las calles y pueblos de España. ¿Ha visto usted la prueba del ácido? ¿Qué piensa? Hubo muchas personas que creyeron que simplemente el asunto se resolvía con que Juan Pedro había sido disuelto por ese material químico. Bien, ese hecho, dadas las características de cómo sucedió el accidente, se descartó en aquel momento, ya que la prueba evidente que estaba sobre el terreno es que la boca de la cuba que se arrancó en el accidente provocó que todo el ácido de ese depósito cayera sobre el cuerpo del padre y no presentaba signos de quemaduras, simplemente tenía quemaduras superficiales sobre la piel la tenía negra, pero no le faltaba ningún elemento de la piel que le hubiera podido quemar el ácido. Mucha gente, Juan, se pregunta por esos 2 individuos, algunos lo describen con batas blancas, otros hablaron de pelo rubio, hay una furgoneta Banet blanca que hace detenerse al camión. Pasaron muchas cosas en ese trayecto que nunca se han aclarado. ¿Usted qué opina después de su investigación? Bueno, pensamos que ese vehículo tuvo mucho que ver en el tema del accidente, no el vehículo en sí de la furgoneta, que la furgoneta para a continuación de suceder el accidente, se bajan efectivamente 2 personas, registran el camión y se largan de allí cuando había personas gravemente heridas en medio de la carretera. Si nosotros pensamos que aparte de ese vehículo también iba otro, pero vamos, nuestro esfuerzo se basó principalmente en localizar ese vehículo. De hecho, logramos sacar todos los DNI de todos los propietarios de furgonetas de ese modelo que había en España en ese momento, pero no tuvimos la colaboración policial para sacarnos las fotografías para poder identificar al conductor o al propietario del vehículo. ¿Y usted qué cree que ocurrió? ¿Qué le pudo pasar a este muchacho? ¿Quién podía secuestrarlo, retenerlo? Porque en algún momento de ese viaje desaparece y sin embargo, punto por punto, creo que usted lo confirmó paso a paso, personas fueron verificando que Juan Pedro iba en ese camión, en el Volvo F12 de Andrés Martínez. Los 3 iban creemos que hasta la última parada que hace el camión. El camión hace los últimos 20 kilómetros, cuando empiezan los últimos repechos del Somosierra, empieza a efectuar extrañísimas paradas clásicas cuando existe una caravana, cuando hay una caravana donde los vehículos se hacen frenar unos a otros, pero aquel día no había caravana. Sin embargo, en los últimos 20 kilómetros el camión efectúa 12 paradas de segundos, incluso algunas paradas de 0 segundos, excepto la última parada que sucede en el último repecho antes de saltar, de cumbrar el Somosierra, que tarda 22 segundos. Ese fue el momento fatídico, porque a partir de ahí, desde la primera parada, cuando nosotros comprobamos toda esa circulación, vemos que el camión, cada momento que pasaba, cada parada que pasaba, Andrés se enfadaba más. Es decir, la circulación ya no era normal. Es decir, él le exigía más al camión, iba enfadado, digamos. En la última parada ya sale de esa parada de una forma no alocada, sino a la desesperada, es decir, de una forma desesperada. De hecho, nosotros comprobamos ese recorrido desde la última parada hasta el accidente, que hay aproximadamente 2 kilómetros, y con un camión, del mismo modelo de camión, con la mitad de la carga que llevaba, no pudimos ponerlo a la velocidad que él saltó en Somosierra. Él pensamos que iba siguiendo a alguien. ¿A quién? Alguien se había llevado al niño. En esa parada le quitaron el niño. ¿No hay sospechas, Juan, de nadie que tuviera algún enfrentamiento con la familia, con el conductor, Andrés Martínez? Porque ¿por qué van a llevarse un niño que iba a cumplir 10 años precisamente ese día? Pues eso es lo inexplicable, ¿no? Y sí, ¿qué pasa ahí? Pero ese caso nos aclara un poco la duda, el hecho de que qué pintaba ese vehículo que al mismo estrellarse
llegan y registran el camión. ¿Qué buscaban? Van a cumplirse 20 años, Juan, ¿y usted ha perdido la esperanza ya o eso nunca se pierde? ¿Cree que Juan Pedro puede estar en algún lugar? Sinceramente, ¿usted qué piensa? ¿Dónde puede estar este muchacho? Que hoy tendría 30 años ya. Tendría 29 años, sí. ¿Qué pudo pasar? Lo que está claro es que allí el cuerpo no estaba. Es decir, ya no es que no estaba en el accidente, sino que si el niño vio algo extraño en esas paradas que hemos comentado o en esa circulación que hemos comentado, realmente ellos se vieron comprometidos de que los padres habían muerto y qué hacían con el niño. ¿Qué hacían? Podían haberlo eliminado, pero el cuerpo hubiera aparecido. Era más lógico pensar que, en vista de que no podían soltarlo porque el niño podía contar lo que nadie se cree, dice, porque como no hay pruebas evidentes, pues nadie cree que el niño lo pudieron quitar a cambio de algo y que al matarse los padres tuvieran que hacerse cargo del niño. Pues se lo llevaron a algún sitio. Normalmente todas estas redes extrañas que hacen transportes así extraños suelen estar muy relacionados con la trata de blancas, con el tráfico de niños, y que se lo hubieran llevado a cualquier otro país o que estuviera por ahí, porque el hecho de que lo hubieran eliminado en aquellos momentos, el cuerpo hubiera aparecido, y así no ha sido. Pensamos que alguna vez, cuando se descubra algún caso de estos extrañísimos, que suelen pasar y ven cuando se descubre algo, alguien diga realmente qué pasó allí. Estamos convencidos que alguien sabe toda la verdad y quizá alguien que está escuchando y viendo Cuarto Milenio. Ojalá podamos ahondar un poco más, ojalá podamos dar paz a esta familia. Nosotros hemos hecho la prueba del ácido, creemos que es importante, que es un eslabón, que nadie más podrá decir que el niño lo disolvió el ácido sulfúrico Oleum, y seguimos poniendo la imagen de este muchacho, Juan Pedro Martínez Gómez, para que, quién sabe, se produzca un golpe de suerte y sepamos algo del auténtico expediente X, según Interpol, en torno a los desaparecidos inexplicables en España. Juan García, portavoz de la familia de Juan Pedro. No dude que seguiremos indagando en este asunto y cualquier ayuda cuenta con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Carmen, por cierto, no es el único caso. Hay más. Hay otro muy parecido. Vamos a ver enseguida la imagen de él. Ocurrió muy pocos meses después y ya es extraño. El número 2 de lo más extraño, según Interpol, de desapariciones insólitas. Sí, desapariciones extremas, que es lo que dice Interpol, que son la de Juan Pedro y también la de David Guevara. Todos lo conocerán como el niño pintor de Málaga, porque su foto también recorrió toda España. Era un chaval que tenía 14 años, pintaba fenomenal. Todos reconocían en Málaga sus obras y justamente cuando va a ir a una exposición en la que se mostraban sus cuadros, desde que sale de su casa hasta que llega a la parada del autobús, en apenas 100 metros, le ven testigos y que le ven varias personas cómo va cargado con su mochila, con varios objetos para pintar, cómo lleva esos pinceles y va a la Masón. Era una sala de exposiciones donde precisamente se inauguraba ese día. Era un genio precoz, tenía 14 años. Efectivamente, Iker. Pero lo raro es que no ven a nadie aparcar a su lado, no ven que se acerca ningún coche. Él iba hacia la parada del autobús y en ese camino, desde su casa hasta que llega, desaparece inexplicablemente. No es como si se le hubiera tragado el aire por completo. Bueno, hemos visto la imagen de ese niño, otro niño con misterio, David Guerrero Guevara, desaparecido un 4 de abril del 87, y hablamos de fotos, de imágenes, de su colaboración para Cuarto Milenio, todas las imágenes, documentos que tenga, que creen que puede interesar este programa para iniciar una nueva investigación. Ya saben, 2 vías de contacto muy importantes. Carmen Porter. Las vamos a dar, como siempre, esas 2 vías de contacto. Uno es a través del mail, nos pueden escribir a cuartomilenio@4.com, y también si quieren hacerlo a través de la carta para sus envíos de fotografías, de cintas, todo lo que ustedes deseen, pueden hacerlo a la calle Gran Vía, número 32, tercera planta, 28013 de Madrid, Cuarto Milenio. Y ahora nos vamos con algo muy sorprendente. Algo que habría que añadir casi en el prospecto, que es verdad, aunque nadie pudiese creerlo. La transcomunicación, psicoimágenes, algo que realmente impacta. Lo que van a ver a continuación es real. Son las imágenes recogidas por algunos investigadores centroeuropeos que iniciaron sus experimentos en 1985. ¿A quiénes pertenecen estos rostros? ¿Qué es lo que buscan estas inquietantes caras asomándose a las pantallas de nuestros televisores? Igual que la psicofonía, lo que buscan es dar consuelo a la humanidad o a sus seres queridos, porque así lo han dicho, dar consuelo,
para demostrarnos que la vida no termina aquí. Sinesio Darnell, químico industrial, fue uno de los pioneros en nuestro país. Allá por 1970 se adentró en el estudio de las psicofonías o presuntas voces del más allá, con la valentía de quien explora un territorio por primera vez. Estos fenómenos son catalogados por los parapsicólogos científicos como transcomunicación instrumental o TCI. Los especialistas aseguran que cualquiera puede experimentar en su casa, valiéndose de una cámara de vídeo enfrentada a un monitor grabando en circuito cerrado. Con un poco de paciencia y mucha dedicación, puede surgir la sorpresa. Estas imágenes fueron recogidas por un grupo de investigadores de las Islas Canarias. Sobrecogen por su nitidez y quizás sean las más contundentes que se hayan obtenido nunca. Al parecer, sus autores decidieron dejar de experimentar, superados por lo desconcertante de estos rostros. Pero, ¿cómo podemos cerciorarnos de que no sean producto de un error técnico? Algunos estudiosos están convencidos de que se trata de personas fallecidas que se pueden identificar por comparativa fotográfica. Muchos han reconocido como personas fallecidas. Por ejemplo, la Elena Blavatsky, la creadora de la teosofía, la doctrina secreta, el químico que descubrió el aluminio, o aisló por primera vez el aluminio, un sacerdote que fue quemado por los alemanes en las cámaras de gas, en los hornos crematorios. Einstein también ha salido, o sea que hay pruebas de que sí. Yo también puedo aceptar que en la psicoimagen también puede haber mentira, como me han dicho en psicofonía, puede haber suplantación de personalidades. Demasiado fácil para ser verdad. ¿Qué se esconde tras el asunto de las psicoimágenes? ¿Por qué hace tanto tiempo que no se difunden avances en la investigación? ¿Se sigue experimentando en la actualidad? Las imágenes que acaban de ver son sorprendentes y sin duda podríamos añadir el adjetivo de inquietantes. ¿De quiénes son estas caras? ¿Qué quieren decirnos? ¿Por qué surgen de esta forma? Nos interesaba conocer el asunto desde sus propias entrañas tecnológicas, saber cómo se hace esto, cómo los investigadores llevan por lo menos 20 años indagando en este asunto de la transcomunicación, cómo obtienen estos registros tan extraños. Contamos con la ayuda de Joan Tintó, hipnólogo clínico, y junto con Alfonso Galeano está llevando el Laboratorio Parapsicológico de Barcelona con una grandísima labor, muy seria y muy objetiva, hay que decirlo. Joan, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tenemos aquí, Joan? Explícalo un poco a nuestra audiencia de Cuarto Milenio, porque todo esto es un sistema clásico de obtención de psicoimágenes. Sistema clásico que mi compañero Alfonso Galeano ha puesto al día y ha diseñado para trabajar con más comodidad. Me gustaría que estuviera él aquí para poder presentarlo, pero bueno, hemos hecho una simulación acoplando la cámara de vídeo a un monitor, haciendo un circuito cerrado de retroalimentación entre la cámara y el monitor, y con el efecto de zoom hemos aumentado la imagen buscando un campo que fuera apropiado para que aparecieran estas supuestas caras. Y aquí vemos ahora mismo una especie de efecto de blanco y negro, de contrastes. Esto se va grabando antiguamente, Joan, esto se iba grabando en una cinta de vídeo. Sí, efectivamente. Y luego los investigadores, ¿qué hacíais con ese material? Fíjate, durante muchísimos años el sistema antiguo ha sido el trabajar, como tú bien has dicho, con el fotograma. Esto era pesado, era realmente laborioso, además servía para estropear los cabezales e ir cambiando magnetoscopios de vídeo. Mi compañero Alfonso diseñó un sistema que es innovador en este sentido porque permite ver directamente, sin pasar por los elementos de los antiguos VHS, permite ver directamente el proceso directamente en la pantalla, solamente con el ajuste entre la cámara y el televisor. Para que la gente nos entienda muy bien, Joan, las imágenes que estamos viendo ahí, ¿aparecen las caras directamente? ¿Son de gran tamaño? Lo que se suele obtener, sin embargo, son cosas mucho más pequeñas. Aparecen caras una serie de bordes muy concretos, pero aquí entraríamos ya en la polémica, porque aquí es donde yo estoy convencido que aparte de la técnica es muy importante el soporte humano que haga de canalizador entre el supuesto fenómeno y los aparatos. O sea que no solo es importante el material tecnológico, sino la persona que esté detrás. Esta es mi postura en este sentido. Así es como se obtienen las psicoimágenes. Pero ahora queremos dar un paso más. Cuarto Milenio se adentra en el día a día de muchos técnicos y especialistas que trabajan con todo su esfuerzo para intentar obtenerlas con mayor fidelidad.
con mayor rigor científico. Acompáñenos al mundo de la transcomunicación. Cuarto Milenio acudió a Barcelona para entrevistar a un grupo de transcomunicación formado por Alfonso Galeano y Joan Tinto. El estudio sistemático les ha llevado a registrar algunas decenas de psicoimágenes, pero las preguntas siguen ahí. ¿Quiénes son? ¿Quieren decirnos algo? ¿A quiénes pertenecen? ¿Hay una realidad objetiva detrás? ¿Son, diríamos, la fotografía, entre comillas, de alguien que ya fallecido se comunica con nosotros desde otros planos dimensionales? Ya digo, estoy haciendo una interpretación, pero evidentemente no una corroboración. Cuanto más se profundiza en el fenómeno, más dudas surgen. Los investigadores, desde la soledad de sus laboratorios y el descrédito de la comunidad científica, siguen pasando cientos de horas en silencio, sin divulgar sus resultados, absorbidos por un misterio que les atrapa poco a poco. Los aparatos no imaginan cosas, los aparatos no tienen la capacidad del ser humano de fabular. Por lo tanto, lo que estamos captando tiene la objetividad de que nosotros lo reconocemos cuando lo vemos. En 1985, según manifestó el pionero Klaus Riber, su hija Karen, fallecida meses atrás, a través de la psicofonía, le había guiado paso a paso en la forma de captar las primeras psicoimágenes de la historia. Klaus falleció poco tiempo después, convencido de haber contactado con sus seres queridos y seguro de haber tendido un puente entre nuestro mundo y el de ellos. Padre de las psicoimágenes en Europa, Klaus Schreiber. Bueno, él tuvo ocasión de ver a su hija muerta y a seres queridos fallecidos. Yo particularmente no he tenido esta experiencia. La pregunta que nos invade al ver estas inquietantes secuencias es lógica. ¿Qué peligro puede correr el experimentador de este fenómeno? ¿Hay que poseer una preparación especial para enfrentarse a él? El riesgo es personal. El riesgo viene en todo caso determinado por las obsesiones o por, ya digo, acercarse al fenómeno con excesivas, yo diría incluso hasta fantasías. El fenómeno está ahí, es una realidad, es constatable. Podemos hacer como primera explicación una serie de interpretaciones al respecto, pero lo que hay que procurar es no engancharse psicológicamente, es decir, no quedar supeditado, que es el fenómeno el que te domine a ti. Esta parece ser la maldición que acompaña al estudio de la transcomunicación. Algunos acabaron obsesionados y aislados de la realidad, en la soledad perpetua de sus laboratorios, experimentando sin parar. Fredrik Jugersson, documentalista sueco y colaborador personal del Papa Pío XII, terminó sus días convencido de que los muertos le hablaban en cualquier momento. Su imagen también apareció con rostro atormentado, años después de su fallecimiento. Sí que es cierto de que algunas da la impresión de que son aquello que dicen ser, seres del más allá. Existen decenas de grupos que trabajan en la TCI aprovechando las nuevas posibilidades de Internet. Incluso Hollywood ha llevado el asunto a las pantallas de todo el mundo con la película White Noise. Hay quien asegura que estamos asistiendo al despertar de una nueva religión tecnológica cuyas bases ya están formuladas. Cuando Einstein anunció su teoría de la relatividad en 1915, los matemáticos de aquella época se limitaron a decir que aquello era un simple juego matemático, que no servía para nada. Luego, con el paso de los años, mira si ha servido la teoría de la relatividad. En este caso yo no pretendo ser ningún Einstein, ni mucho menos, pero quién sabe, quizá el día de mañana, esto que ahora parece un juego o una afición, pueda tener una trascendencia o una importancia para otras investigaciones más profundas. ¿Quién sabe si el tiempo y los esfuerzos de unos pocos exploradores a contracorriente harán que descubramos el final de este enigma? Hicimos unas experiencias con alumnos y cuál fue mi sorpresa cuando algunas cosas que proyectaban parecían dibujarse objetivamente en el monitor,
Eso me dio la pista de que tenía mucho que ver lo que uno estaba sintiendo emocionalmente en ese momento. El odio de Franco hacia la masonería era tan profundo y personal que, ya siendo jefe del Estado, escribió un libro sobre el tema, firmando con el seudónimo de Jacques Bourg. Les confieso que no sé qué son esas caras ni a quién pertenecen, pero sinceramente impresionan lo suyo. ¿Joan Tintó? Pues estas imágenes de Canarias que hemos visto son unas caras demasiado perfectas y encuentro a faltar que me expliquen las variables de cómo se han conseguido. Cosa necesaria como investigadores para poder reproducir el fenómeno con esas variables y poder contrastar si se puede repetir o no. Como no hemos podido hacerlo, expongo mis dudas debido precisamente a que no hemos podido contrastarlo. ¿Es fácil obtener psicoimágenes? ¿Suelen salir abundantemente? ¿Hay que estar esperando mucho? ¿A ti cómo te ocurrió? Vamos a ver, yo estoy convencido de que es importante la actitud mental del investigador, es decir, las nuevas propuestas de investigación proponen de que hay un estado de conciencia concreto que nadie sabe cuál es, pero que tiene que ver con la actitud delante de la propuesta de trabajo para que ese proceso tenga su efectividad. Es decir, no solo es el tener un nivel técnico, creo que es fundamental, sabiendo lo que se está tocando, sino además tener una especie de conexión con el fenómeno. Y me estoy explicando, hay dos grandes hipótesis, la trascendente, los investigadores que están proponiendo que estamos contactando con seres del más allá que vienen a pedirnos ayuda, pero otras propuestas, y esta es la mía, por ejemplo, otros investigadores opinamos que sospechosamente el universo personal del investigador se encuadra muchísimo en aquello que está sacando en las imágenes, y me remito a las muestras de los trabajos que hemos podido comprobar en el mundo. O sea que las emociones personales de quien indaga tienen mucho que ver con la interpretación, desde luego. Absolutamente, Iker. De hecho, ese estado de conciencia es fundamental para que el trabajo funcione. Ocurre en todo tipo de tareas psíquicas, desde la telepatía, la precognición, pero mucho más en un trabajo de espiritismo electrónico, como sería en definitiva el trabajo de psicoimágenes. ¿Por qué investigadores que están deseando, tienen un apego muy fuerte por la pérdida de un ser querido, contactar con ese ser querido, están consiguiendo las caras de esa persona? Ahora me viene a la mente Klaus Schreiber en el año 85, quería contactar con su hija Karin y ella le dijo a la ventana y fue al televisor. ¿Por qué otros investigadores en todo el mundo han perdido seres queridos que han aparecido en esa pantalla? Oye, mi compañero Alfonso, que es uno de los mejores investigadores que hay en Europa, y yo diría bien del mundo, él viene de la investigación ufológica y ha conseguido caras que parecen ser similares a lo que llamaríamos EVEs o extraterrestres. Tú me estás diciendo que lo que piensa el investigador es importante a la hora de verse reflejado en la pantalla. ¿Y a ti qué te ocurrió? Me gustaría saberlo, Joan. Yo no sé si es eso, digo que es lo que parece ser. Cuando lo que me ocurrió a mí es que soy un cotilla, yo soy un cotilla, y tenía mucha curiosidad por ver si había efectos telepáticos. Y hicimos unas experiencias con alumnos, y ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando algunas cosas que proyectaban parecían dibujarse objetivamente en el monitor. Eso me dio la pista de que tenía mucho que ver lo que uno estaba sintiendo emocionalmente en ese momento. Tú eres hipnólogo clínico, conoces perfectamente los resortes de la mente humana, sabes de sus necesidades y de sus reacciones también en otras ocasiones. ¿Crees que existe una conexión directa con lo que, por ejemplo, está pensando el investigador en ese momento, que está reflejando quizá su frustración, su miedo, su recuerdo? ¿Sería posible? Bueno, de hecho, los apegos son una arma emocional muy poderosa y son ideales para sacar información psíquica y para hacer investigación. Esa hipótesis, Iker, no podemos descartarla. De hecho, parece ser así en muchísimos casos donde hay resultados que, repito, se encuadran muchísimo con lo que en ese momento el investigador está deseando sacar. Yo no digo que sea eso, digo que es lo que parece. Tecnología y misterio, pasado y futuro se mezclan en esta encrucijada llamada transcomunicación. Sinceramente,
Es sospechoso observar cómo muchos investigadores que se adentraron en este extraño mundo lleno de sombras, de tinieblas, ¿se imaginan ustedes a alguien experimentando día y noche creyendo que contacta con seres queridos? Pues me da la sensación de que muchos de ellos no acabaron bien. No sé si me equivoco, Joan. Muchos pioneros de esta historia no acabaron precisamente bien, superados por el fenómeno quizá. Efectivamente, Iker. Cualquier comportamiento obsesivo, cuando hay un trabajo experimental de investigación, puede crear resultados fatales y nefastos para el investigador. Yo quería decir que el trabajo de las psicoimágenes, así como el de la tabla Ouija, como tantos otros en ese tipo de propuestas experimentales, puede crear comportamientos o mecanismos que permitan sacar nuestros miedos ocultos, más inverosímiles, y podemos trasladarlos en este caso a la gran pantalla. El problema no es lo que se hace, es no tener medida en lo que se hace ni saber lo que se está tocando. Por tanto, yo lo que haría sería aconsejar a las personas que quieren investigar estos asuntos que tengan en cuenta de que un cuchillo no es malo en sí mismo, sino es malo en la intención o el uso que se le da. En manos de un cocinero sería fantástico, en manos de un asesino sería terrible. Bueno, el tema de las psicoimágenes tiene un solo peligro, la obsesión, como tanto tipo de tareas psíquicas. Pero bueno, no porque aparezca nada malo de allí, porque son completamente inocuas. El peor enemigo somos nosotros mismos y nuestra actitud delante de las cosas. Vamos a escuchar y a ver otro tipo de teorías. Es importante nunca perder la compostura y saber que la tecnología, en este caso la ingeniería electrónica, tiene algo que decir, tiene algo que aportar a este tipo de misterios. Porque para, por ejemplo, Eduardo Saiz, ingeniero electrónico, quizá haya aberraciones tecnológicas perfectamente explicables que produzcan caras, o quizá no. Vamos a comprobarlo. Se me ocurre que si el sistema que estamos utilizando de grabación es el típico sistema que se ha utilizado toda la vida de grabación en VHS, long play, que se utilizaban en los sistemas de seguridad de CCTV, dada la lenta velocidad a la que transcurre la cinta, cualquier arruga en la propia cinta nos puede provocar una imagen fantasma, llamémosle, y que nos dé la sensación de ser pues cualquier cosa, lo que nuestra imaginación debe entender. Ahora, si me lo permiten, dejamos atrás píxeles, cámaras, ordenadores, psicoimágenes y nos vamos al pasado más remoto, a las momias. Hay una que, si no la conocen, van a empezar a saber de ella. Se llama Otzi, Carmen Porter. Pues sí, Otzi es el hombre de los hielos, una momia que data de hace 5.000 años y que fue encontrada en 1991 en la frontera entre Italia y Austria. Pero lo curioso de esta momia es que son 7 ya las personas que han muerto y que han estado en contacto con ella. El último ha sido Iker, un científico australiano que se llama Tom Loy. Él estaba escribiendo sobre el ADN de esta momia y falleció. Pero me parece que no es el único caso. El que descubrió la momia, el que la filmó, todos. Efectivamente, Iker. El primero de ellos fue el patólogo Rainer Henn. Después le siguieron el periodista que filmó cómo se rescataba ese cuerpo del hielo, el turista que halla la momia y así, Iker, hasta 7 personas. Una cadena de muerte, una cadena enigmática. Ya hay nuevo fenómeno tipo Tutankamón, sin duda alguna. Y fenómeno bien distinto es este que estamos viendo. Se trata de un ovni captado, supuesto ovni por supuesto, sobre la provincia de Castellón. Atentos a esta fotografía porque abrió informativos de todas las cadenas de televisión de este país. Incluso, Carmen, creo que hay declaraciones de la niña protagonista de esta historia. Tenemos declaraciones de Miriam Lafuente, una chica de 14 años que se encontraba haciendo fotografías a un chalet que se estaban construyendo sus padres y de repente salió algo extraño en estas imágenes. Vamos con ella. Fue a finales de mayo, al mediodía, y yo estaba fotografiando pues mi villa, los animales, todo en general, y pues hice una fotografía paisaje y no sé, la almacené como todas las demás del verano y luego al ir a mirarlas todas en el ordenador se vio eso. Pero atención, porque en este caso parece que hay tramoya, es decir, cosa oculta no visible a simple vista. Estas fotografías se las hemos mandado al informático de este programa, Guillermo León. Pues la verdad es que sí, que al parecer hay algún tipo de retoque fotográfico que se ha hecho con programas informáticos. Además hemos encontrado incluso la imagen de ese ovni que ha sido literalmente cortada y pegada en otra fotografía. Se trata de un objeto volante no identificado que apareció en México en 1997. No estamos diciendo que Miriam Lafuente, que es la autora de esa fotografía, haya trucado de alguna forma la imagen, pero sí que alguien de su alrededor
de sus amigos, de sus cercanías, ha podido hacerlo. Y ahí ven ustedes la comparativa. Se trata del mismo objeto, del objeto volante no identificado captado en México hace 10 años, que por arte de magia aparece hace unos días en una foto en Castellón. Ustedes, como siempre, tienen la última palabra. Por cierto, que vamos de eso, de palabras bíblicas y enigmáticas, Carmen. Sí, el último descubrimiento arqueológico se ha realizado en Gat, al sur de Israel. Allí, que en una vasija se ha hallado una inscripción que hace referencia al gigante Goliat, ese personaje que hasta ahora era legendario y que a partir de hoy puede empezar a ser no una leyenda, sino pura realidad. Goliat, un personaje poderoso, un personaje influyente, como lo fue Francisco Franco. 40 años gobernando España con mano de hierro en una dictadura larga y que tuvo muchos puntos oscuros. En este 30 aniversario vamos a leer, y estamos leyendo ya, todo tipo de teorías, de hipótesis, de conocimientos más o menos superfluos. Sin embargo, hay un lado oscuro de Franco, un lado de esoterismo, de enigmas, de pasión por la masonería. ¿Quieren conocerlo? Vamos a hacerlo aquí, en Cuarto Milenio. En el momento en el que se cumplen 30 años de la muerte del general Franco, resulta asombroso comprobar que aún quedan en su biografía hechos desconocidos, que tienen que ver con el mundo de lo mágico, lo insólito y lo esotérico. Ya en la Guerra de África, cuando el joven comandante Franco cosechaba una victoria tras otra en las condiciones más desfavorables, entre las tropas bereberes comenzó a circular el rumor de que aquel menudo oficial era poseedor de la baraca, una bendición sobrenatural que le preservaba de todo mal. Alberto Borrás, antiguo miembro de los servicios de inteligencia en Marruecos, recuerda bien aquella historia. Cuando el comandante estaba haciendo sus necesidades en un lugar del frente, entonces un francotirador rifeño que tenía una puntería endiablada, esta gente le disparó en el momento que un tábano le picó. Entonces el movimiento brusco que hizo el entonces comandante evitó que la bala le atravesara la cabeza. Pero es posible que aquello fuera algo más que suerte. Se cuenta que el comandante frecuentaba en aquellos días la compañía de Mersida, una extraña mujer, medio bruja, medio ermitaña, a la que los nativos reverenciaban. Ella había conocido bastante a Franco y le había asesorado en algunas decisiones importantes, pero no creo que utilizara cartas ni bolas de este tipo. Esta era una mujer muy intuitiva y sencillamente con la intuición ya tenía bastante, ¿no? Veía lo que iba a pasar, ¿no? Contase con ayuda sobrenatural o no, lo cierto es que durante la guerra civil el ya proclamado caudillo siguió disfrutando de la misma suerte. Todas las personas que en casi 40 años pudieron ocupar su cargo murieron repentinamente. Tras la victoria, se desató un periodo de represión en el que hubo un grupo que fue perseguido con especial saña: los masones. Algo que llama la atención si tenemos en cuenta que el propio padre de Franco y uno de sus hermanos habían pertenecido a la organización. La masonería fue totalmente aniquilada por Franco. Cuando sacó la ley de la represión la hizo de forma retroactiva, y cualquier persona que fuese masón era condenado, encarcelado e incluso fusilado. Llegó a tal situación que llegó a hacerle juicios y a condenar a personas que ya había fusilado y que estaban muertas. Por lo tanto, lo que hizo la dictadura fue erradicar totalmente la masonería del suelo español. El odio de Franco hacia la masonería era tan profundo y personal que, ya siendo jefe del Estado, escribió un libro sobre el tema firmando con el seudónimo de Joaquín Borr. En los años 50, Francisco Franco recibió en el Palacio del Pardo, en audiencia oficial, a un personaje, un autor llamado Joaquín Borr. Este personaje, la verdad es que era curioso que Franco lo pudiera recibir en el Palacio del Pardo, porque era realmente un seudónimo que él mismo utilizó en un libro que se llama Masonería, y que escribió además con ayuda de Carrero Blanco, que bueno, como era su colaborador en muchos aspectos después de la Guerra Civil, también lo fue en la confección de este libro, que contenía una serie de artículos contra los masones.
El libro, por supuesto, admitía todas las teorías de la conspiración posibles y habidas y por haber en contra de los masones y las tomaba como totalmente ciertas y auténticas, hasta el punto de que llegaba a decir incluso, por ejemplo, como un dato, que las Naciones Unidas estaban controladas por un superestado masónico, en esto muy parecido a los protocolos de los sabios de Sion, que lo que pretendía era dominar pues directamente el mundo. Como es lógico, en este 30º aniversario, las librerías se han llenado de títulos hablando de Franco, evidentemente, estudiando su perfil psicológico, su importancia en la historia. Hay otros libros más extraños, El otro Franco, incluso libros que tuvieron sus problemas con la dictadura. Franco y los muertos providenciales. ¿Por qué? Porque se dijo que todos los que pudieron hacerle sombra acabaron falleciendo en extrañas circunstancias. Incluso, obsérvenlo bien, ¿por qué Franco no fue masón? Otro libro que tuvo sus problemas. Argumentaba que Francisco Franco odiaba la masonería, pero es que quiso pertenecer a ella como parte de su familia. Quizá el título más sorprendente de todos sea Franco Top Secret. Su autor está con nosotros, José Lesta. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, Franco realmente fue un auténtico estudioso de lo enigmático, consultaba videntes, su madre fue espiritista, esto casi parece ficción, pero tú demuestras junto a Miguel Pedrero, el coautor del libro, que es real. Bueno, para nosotros fue una sorpresa. La verdad es que empezamos haciendo una investigación sobre el perfil de Franco absolutamente pues normal, sobre el catolicismo, el ultracatolicismo, un tema además bastante aburrido, y nos encontramos pues con la tremenda sorpresa de que efectivamente Franco y toda su familia, sus hermanos, su padre, no solo coqueteaban con la masonería y con otros muchos grupúsculos esotéricos, sino que tenían una vena, digamos, espiritual o esotérica o supersticiosa, ¿no?, muy acentuada, quizás gracias, como tú bien dices, Iker, a la madre. La madre pues era una persona que realizaba sesiones de espiritismo. Otra de las sorpresas que nos llevamos en el transcurso de esta investigación, incluso era una persona que no lo hacía como afición, sino que consultaba a una profesional y le pagaba. ¿Hay documentos reales de esta afición de la madre de Franco al espiritismo? Bueno, nosotros conseguimos una foto, yo creo que una foto inédita, de la hija de la vidente que hacía sesiones de espiritismo en la trastienda de la casa de los Franco con la madre y probablemente con otros familiares. Llegamos a ponerle nombre y apellidos a lo que era simplemente un rumor que circulaba por Galicia pues desde principios de siglo, ¿no? El que la madre de Franco pues era una practicante casi profesional del tema. Y yo creo que eso influyó en los tres hermanos, por supuesto en el dictador, y a partir de ahí pues nos encontramos temas mucho más sorprendentes, que era una persona efectivamente que tras ese barniz católico que nos mostraba en el nodo y en otros muchos sucesos y situaciones, pues había algo que casa más con el esoterismo y con todos los temas que tocamos aquí. No es casualidad que se hiciera pasear durante 40 años con una reliquia como la mano de Santa Teresa de Jesús. Eso era solo la punta del iceberg. Y quizá una de las muestras más extrañas de esta pasión de Franco por la propia masonería, no olvidemos su gran caballo de batalla contra el que combatía, consideraba un gran peligro que acechaba a Europa y a España en particular, es ese libro maravilloso, increíble, insólito, que va a sorprender en un día como hoy, Masonería. J. Bohr. Era Franco el autor. Era Franco, un secreto guardado durante 40 años. La verdad es que es cierto que Franco publicó ese libro de manera anónima, igual que su mano derecha, Carrero Blanco, el almirante que fue asesinado. Otra persona totalmente influenciada e imbuida por temas esotéricos, que incluso publicó parte de las visiones y de los sueños premonitorios que en los años 50 tuvo, ¿no? Es una persona que también publicó con el seudónimo de Juan de la Cosa libros muy curiosos, ¿no? Y efectivamente Franco publicó ese libro tremendo, Masonería, donde echaba la culpa de todos los males de España y de la historia española pues a la sociedad secreta, y fue un libro publicado en el año 52, vendido a diestro y siniestro. Los españoles se interesaron mucho por él, pero no fue hasta el año 81 que la Fundación Francisco Franco pues desveló un secreto que algunos ya intuían, ¿no? Es decir, que Franco estaba absolutamente obsesionado con el tema a nivel personal y por eso hizo ese libro. Es probable que esa obsesión, José Lesta, autor de Top Secret, el lado oculto de Francisco Franco, esa obsesión proveniese por un intento de pertenecer a la masonería, como por otro lado perteneció su propio hermano Ramón Franco. Bueno, nosotros es la hipótesis que barajamos y basado en unos datos, ¿no? No es una hipótesis gratuita. Franco, según esos datos, intentó entrar hasta 3 veces en la masonería. ¿3 veces? Sí, bueno, esto dicen que no hay 2 sin 3. Franco tenía 2 hermanos. Uno de ellos, el famoso aviador mundialmente conocido por el viaje del Plus Ultra, era masón, además de una logia, Concordia, en Madrid,
muy curiosa, una logia que siguió funcionando en España a lo largo de todo el siglo XX. Por ejemplo, hasta hace poco, banqueros como Mario Conde formaban parte de esa logia, ¿no? Y su otro hermano, Nicolás Franco, era una persona quizás el más inteligente, más dedicado al mundo de los negocios, era jefe de los Rotarios en Valencia. Los Rotarios, para que nos hagamos una idea, es una especie de masonería de tipo empresarial, por decirlo de alguna manera. Y como te digo, no hay dos sin tres. Franco lo intentó, según esos datos, 3 veces. Hay una declaración jurada de un militar coetáneo de Franco, el teniente coronel Joaquín Morlanes, que asegura y perjura en una lista de personas que dejó por escrito, militares todos ellos, que fueron los que votaron en contra de que Franco entrara en la masonería cuando era un oficial desconocido en el norte de África. Concretamente dice que intentó entrar en la logia Lucus, en Larache, donde él servía, como te digo, cuando era un soldado totalmente desconocido. Y lo más interesante yo creo que es que los militares votaron en contra de su propio compañero de armas, pues por la excesiva dureza que tenía con la tropa. Es decir, era una persona que ya apuntaba un poco lo que iba a ser en el futuro, desgraciadamente, ¿no? Y por eso lo rechazaron. Biografía absolutamente desconocida del general Franco, pero hay un detalle que a los historiadores tampoco se les ha pasado de largo, y es la tremenda suerte de un hombre físicamente empequeñecido respecto a otros, con ciertos complejos, lo han dicho varios psicólogos y psiquiatras, no lo digo yo, pero que sin embargo estaba siempre rodeado de un aura de magnífica suerte. La barraca de Franco es un tema apasionante. Hay libros, decíamos antes, que incluso analiza históricamente cómo cualquier persona, hagamos historia, que pudo en algún momento sustituirle a lo largo de 40 años, falleció en circunstancias curiosas. Esa barraca, se ha hablado mucho de ello desde el inicio, incluso de la Guerra Civil. Fue uno de los grandes mitos que aprovechó toda la maquinaria franquista, ¿no? Para subir al dictador a la esfera casi de lo mitológico, ¿no? Pero es cierto que si uno, cuando va a investigar y a nivel estadístico, ¿no?, empieza a rebuscar en antiguos papeles, cuando Franco era un soldado anónimo en el norte de África luchando, y se da cuenta de que en los 3 primeros años esa barraca empezaba a crecer, precisamente porque 42 oficiales que habían entrado a luchar con él habían caído en combate y solo quedaban 7 ilesos tras 3 años de combate, y uno de esos 7 era Franco. Pues es cierto que hay algo real detrás de todo eso, es decir, era un tipo con suerte, se puede decir, ¿no?, desde ese punto de vista. Y después hay una serie de sucesos que fueron ocurriendo, por ejemplo, cuando lo hirieron de muerte, ¿no?, en 1916, siendo, como te digo, un soldado anónimo, no tenía ningún aparato propagandístico a su alrededor, pues también esa barraca que decían los moros que le protegía contra las balas, parece que actuó de nuevo, ¿no? Cuando le hieren en el vientre, es prácticamente dado como muerto y salva la vida casi milagrosamente. Eso que decirlo hoy en día es casi un tabú, ¿no? Sin embargo, pues cuando uno, como te digo, va a analizar todo lo que sucedió, pues las radiografías médicas que se tomaron en su momento y tal, pues te das cuenta de que era cierto, un tipo que efectivamente tuvo suerte. Las muertes que tuvo a su alrededor para encaramarse al poder, porque no era una persona precisamente ni muy culta ni muy preparada, fue un tipo, como te digo, Iker, que se encontró el poder casi por un azar, ¿no? Es decir, 4 muertes muy importantes sucedieron a su alrededor, y gracias a esas muertes azarosas, él se encaramó al poder. Por ejemplo, el general Mola, que era una persona que después de la Guerra Civil podía haberle hecho sombra, murió en un aparatoso accidente de aviación. Se habló de un atentado, de una conspiración, pero probablemente fue un problema. Y así con varios casos bien conocidos. Y así con varios todos. casos. Fundamentalmente Iker, el de Sanjurjo, el del general Sanjurjo. Esa era la persona, quizás fue el mayor golpe de suerte de Franco, era la persona que iba a liderar la guerra civil, ¿no?, el bando, digamos, nacional o franquista. Y esa persona, cuando precisamente iba a dirigirse hacia Burgos para liderar la rebelión que se estaba produciendo, tuvo también un accidente de aviación muy aparatoso. Nada más despegar, explosionó su avión, se incendió, y a partir de ahí Franco vio su un hombre camino de suerte, sin duda alguna, de azar, que muchos además se asemejan a su larga estancia y conocimiento de las antiquísimas religiones africanas. Vamos a escuchar, antes de dar paso quizá al gran misterio de Franco, a lo que es la ubicación de su propio sepulcro. Nada es al azar, nada es porque sí. Vamos a descubrir cierta simbología secreta. Antes les dejamos con declaraciones de los perseguidos de Franco. Asunción Tejerina, gran maestre de la logia femenina masónica de España, lo cuenta y lo revive así. Había
creo que eran 2 logias, pero estaban en las 2 bases militares norteamericanas. Fue una cesión que tuvo que hacer Franco a los americanos y concretamente después conocimos a la logia que estuvo trabajando en Rota durante el tiempo de la dictadura, pero por supuesto no se conocía, nadie conocía su existencia dentro de España, ¿no? Había muchos militares en aquella época que eran masones, ¿no? La inquina que le tenía, bueno, podrían ser por varias razones. Una, porque Franco gestionó todo el tema de la dictadura para poder mantenerla durante mucho tiempo. Aisló a España culturalmente. Si tú no puedes contrastar con lo que pasa en el extranjero, pues puedes vivir más o menos a gusto aquí. Hizo que la policía nos metiese el miedo a cualquier brote libertario por parte de los españoles, y luego pues puso a varias instituciones para perseguirlas, que era la masonería, los judíos, y metió también ahí a los comunistas, y de esta forma todos los males que pasaran en España había unas organizaciones de las cuales eran las culpables. Éramos el chivo expiatorio de cualquier cosa que no funcionara en España. Bueno, yo creo que lo creó de una manera bastante inteligente para conseguir sus objetivos, ¿no? Esto hizo que hasta el último discurso que pronunció Franco, el último en vida, pues hablara en contra del contubernio judeo-masónico comunista, ¿no? Hizo de una manera sistemática la aniquilación de cualquier brote de libertad en España durante toda esa época, ¿no? Franco ordenó construir el Valle de los Caídos siguiendo unas coordenadas esotéricas muy precisas. Investigar bajo esa coordenada lo que es esa inmensa construcción es sumamente interesante. Estoy seguro que van a hacer un viaje por un lugar conocido, pero con otros ojos, sin duda alguna. Presten mucha atención. El primer proyecto del Valle de los Caídos era una pirámide, entre otras cosas. Lo que pasa es que ese no es un proyecto que Franco hiciera. Lo desarrollaron 3 personas, un noble, un arquitecto y un artista, en Madrid, en el 36-37, y tenía 2 elementos. Por una parte, un arco del triunfo, que iba a tener al apóstol Santiago, el patrón de España, con una bandera de España hecha en piedra, y detrás también otras figuras alegóricas. Y después lo más llamativo era efectivamente una pirámide que iba a estar donde estuvo el hospital clínico, que fue destruido en la guerra, y que iba a tener 150 metros de alto. Y eso, bueno, pues para que nos hagamos una idea, sería más alto que la pirámide de Keops en Gizeh. O sea, sería en pleno Madrid, sería la pirámide más grande del mundo. Lo que pasa es que ese proyecto, ya digo que Franco lo rechazó de plano y creó su propio proyecto. No en sí, claro, porque no tenía conocimientos para hacerlo, pero encargó a unos arquitectos hacerlo, y todos los detalles de los planos y todas las decisiones de otro tipo, por ejemplo la localización, todo eso lo eligió Franco él personalmente. O sea que esto era una obra personal de Franco. Era igual que el Escorial era para Felipe II, el Valle de los Caídos es lo mismo para Franco. El mayor de los misterios que rodean a la figura de Franco es el relativo al enclave designado para servirle de sepulcro. El Valle de los Caídos, una ciclópea construcción erigida con el trabajo forzado de un ejército de prisioneros. Los investigadores David Zurdo y Ángel Gutiérrez han trabajado durante meses en este lugar, desentrañando hasta el último de sus secretos. Sí, bueno, el Valle de los Caídos está lleno de símbolos, por todas partes. Por ejemplo, la propia entrada, la escalinata de entrada a la basílica tiene 10 escalones. Y esos 10 escalones pues, pueden tomarse como un símbolo de los 10 mandamientos, que sería pues, el más directo, digamos. Pero también puede estar relacionado, por ejemplo, con los 10 niveles que la Cábala contempla de la ascensión espiritual, del neófito a la sabiduría. También se suponía que había 10 escalones que daban acceso al templo de Salomón. Y después ya el hecho de que la propia basílica esté excavada en una gruta también es significativo, porque eso es algo en lo que insistió Franco él personalmente. El propósito esotérico de esta construcción queda de manifiesto cuando descubrimos que el primer proyecto fue el de construir una gigantesca pirámide, símbolo supremo del ocultismo, mayor aún que la de Keops en Egipto. El proyecto fue considerado inviable y abandonado, pero ello no le restó misterio ni grandiosidad al Valle de los Caídos.
A la cruz de 150 metros de alto hay que añadir una basílica excavada bajo la montaña de granito, cuya longitud es mayor que la de San Pedro en Roma, y que está repleta de símbolos inquietantes. Una de las figuras más sobrecogedoras es la de Azrael, el ángel exterminador. Dice una antigua leyenda que aún corre entre el personal del recinto que algunas noches se puede oír un canto de mujer saliendo del interior de la estatua. La ubicación de la cruz tampoco es casual. El monte Abantos es un lugar considerado mágico desde tiempo de los íberos. Al otro lado de la montaña se encuentra otro monumento con connotaciones esotéricas: el monasterio del Escorial. Los tres, la cruz, la cima del monte y el monasterio, se encuentran alineados a la perfección. El propio Franco dijo en una ocasión que solamente respondía de sus actos ante Dios y ante la historia. Después de lo que acabamos de ver, parece evidente que la historia aún tiene muchas incógnitas que despejar sobre la figura del hombre que rigió durante 40 años el destino de España. Estoy seguro de que les ha sorprendido la historia de la gran pirámide que se iba a alzar en Cuelgamuros. Sinceramente impresionante. Anhelaba ser más alta que la gran pirámide de Keops. Sin duda todo eso obedece a un sentido, obedece a una maniobra que no controlamos, que no comprendemos. ¿Por qué no se llegó a construir esa inmensa mole con ese sentido esotérico? Bueno, fueron los planos iniciales, ¿no? Es decir, esos planos fueron diseñados por 3 personas del bando nacionalista, un militar, un escultor y un arquitecto, y fue la primera idea que se pergeñó sobre el Valle de los Caídos. Para nosotros fue una sorpresa encontrarnos esa mole, 150 metros de altura, la pirámide más grande del mundo, y los diseños precisos incluso del interior, una pirámide hueca que iba a estar llena de ventanucos, de pequeños ventanucos donde iban a ir o a reposar, ¿no?, pues los cuerpos de muchas personas, ¿no? Esa idea absolutamente estrambótica, pensemos que es el año 36, plena guerra civil, se están haciendo esos diseños, es presentada a Franco. Y Franco, curiosamente, no la rechaza de salida. Franco, curiosamente, se lo piensa y la respuesta es que no le parece procedente. Es decir, a él le gustaba, probablemente le gustaba la idea, pero pensó que quizás pues los españoles no iban a entender, o la gente no iba a entender qué demonios hacía una pirámide en las afueras de Madrid, la pirámide más grande del mundo. Una auténtica incongruencia, una barbaridad, ¿no? Y por eso se decantó por la cruz más cristiana y más pues católica, que es lo que nos acabó vendiendo durante 40 años, desgraciadamente. Sin duda, José, muestra fidedigna del amor de Franco por ciertas doctrinas no muy bien conocidas que entran de lleno en el esoterismo. La pirámide, ni más ni menos, el gran símbolo de lo oculto. Como decimos aquí, en Cuarto Milenio, nada es azar. José Lesta, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Iker. Carmen, terminamos rápidamente este nuevo viaje en la nave del misterio con detalles sumamente importantes. Ya lo saben, ustedes pueden ser corresponsales de este programa. Su información es válida y necesaria. Información como esta. Ya lo están siendo, Iker, corresponsales de Cuarto Milenio. Fernando Morante nos escribía desde Granada porque estaba muy asustado con una fotografía que había salido mientras daba un paseo de noche con su mujer. Ellos estaban en el patio de Mexual, en la Alhambra de Granada, hacen una fotografía y algo surge en el cristal. Parece un hombre apoyado en ese cristal, pero Iker, allí no había nadie. Yo diría más, un hombre atormentado. O cegado por el flash, que también puede ser. Se han hecho todo tipo de experimentos. Guillermo León ha analizado con varios software de tratamiento fotográfico esta imagen y en ningún momento ha encontrado ningún tipo de fraude. En la ventana de la derecha, eso sí, nos dice que apreciamos justamente donde aparece el centro del foco del haz de luz de flash. Y eso es una especie de figura con la cara, con los brazos levantados. Además se le ven muy bien las palmas de las manos, Iker. El fogonazo es el flash, no hay truco fotográfico, que era lo que estaba allí, una posible explicación. ¿Cuál es la solución? Que alguien se hubiera apoyado varias horas antes o varios días antes, no hubieran limpiado ese cristal y con el reflejo del flash pues surgiera esta figura. O sea que a veces no son fantasmas o fenómenos extraños todo lo que reluce. Una simple posición en una ventana, el reflejo, el flash,
Y ahí está, efecto mágico. Pero hay otros muchos casos, lo saben ustedes ya muy bien, que no tienen explicación, que están ahí, que son un misterio en sí mismos. Y para eso hay esas 2 vías de contacto fundamentales que hay que anotarse casi ya mentalmente. Claro que sí. Además se las van a aprender muy prontito nuestros espectadores. Una es a través del mail, cuartomilenio@4.com, y la otra si nos quieren mandar cintas, fotografías, lo que ustedes quieran, o cartas. También las leeremos alguna. Tienen que escribirnos a Gran Vía número 32, tercera planta, 28013 de Madrid, a nombre de Cuarto Milenio. Y yo, antes de despedir a todo este equipo de la nave del misterio, me gustaría emplazarles para dentro de 7 días, aquí como siempre en 4, con un documento excepcional. Nuestro equipo esta vez sí ha captado y se ha enfrentado al misterio. Ocurrió en la grabación de un reportaje en una vivienda humilde, normal y corriente de Madrid. Ahí aparecieron lo que llaman psicofonías. Parece que ya poco a poco vamos teniendo suerte. Con este documento y con la promesa de analizar a fondo lo que nos pasó, les dejo la cita aquí, en una semana. Cuarto Milenio. Les esperamos. Ocurrió el 14 de agosto de 1991. Aquel día, en este cuarto, fallecía Estefanía Gutiérrez Lázaro. Su muerte continúa siendo un misterio. Su muerte fue súbita y sospechosa. Desde aquella fecha, en este edificio, comenzaron los fenómenos paranormales. Si vuelve a sonar, cógelo tú y te metes donde puedas.